Hoy he escuchado a muchas personas decir lo siguiente: ustedes hablan mucho de la ley de Dios, del sábado. ¿Acaso no habrá alguna otra temática que ustedes puedan hablar? Y es que si ustedes dejan de hablar de eso, se le cae la temática, mencionan otros. Interesante que ellos creen que se trata de nosotros, se trata de que estamos inventando algo que no está en la Biblia. No, nosotros no podemos quitar ni mucho menos poner. Solo lo que nos resta es hablar, decir lo que sucedió en el pasado y lo que sigue actualmente para nosotros hoy. Cuando vamos a la Biblia, nosotros encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis esas dos temáticas que hoy en día a muchos a veces no les gusta, y me refiero de la ley de Dios. Cuando tú vas a Génesis encuentras justamente eso, vas al libro de Éxodo también. En el Nuevo Testamento, eso significa que entonces no somos nosotros los que hablamos de la ley de Dios, del sábado. Lo que nos toca, vuelvo a repetir, y nos corresponde es hablar de las verdades que ya están escritas y que fueron escritas para nosotros, aunque algunos dicen, bueno, es que eso fue en el pasado, eso es solamente para los judíos, es que eso es solamente para un pueblo en específico. No, eso es mentira, ¿sabes por qué? Porque cuando vamos a Génesis capítulo 2 y su versículo 1 al 3, nosotros encontramos lo siguiente: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo en toda la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Interesante. Aquí está diciendo que en 6 días literales Dios creó todo lo que hoy vemos, inclusive nosotros, pero el séptimo día solamente creó el día para adoración. Es interesante que Él no creó un árbol, no creó algo que le faltaba, no. Ese día lo marcó para algo diferente. Ese día pensó no solamente en Dios, sino también pensó en sus criaturas, donde necesitaban reconocer quién era su creador, pero sobre todo, ese día tenía tres cosas importantes que no lo tiene el domingo, que no lo tiene el miércoles, ningún otro día, solamente el séptimo día. Y ese día tiene que bendiciones, tiene santificación, pero también tiene reposo. Eso significa que cuando tú y yo reposamos el séptimo día, somos bendecidos, recibimos las bendiciones de Dios, pero también recibimos santificación, transformación de aquello que tú y yo no podemos por sí mismo, pero cuando yo adoro en ese día reconozco que necesito de esa obra de transformación en mi vida y reposo. Y ese reposo es solamente para pensar en la eternidad y qué es lo que necesitamos mejorar. Pero tú podrás decir, ahí dice séptimo día, puede ser domingo, puede ser lunes, no lo sé. Sin embargo, cuando Dios da una verdad, no la da a medias, no la da incompleta. Y cuando Dios da esa verdad, la da completa para que no exista dudas, para que no exista supersticiones humanas. Y el libro de Éxodo 28 nos aclara mejor esa respuesta. En el corazón de la ley de Dios encontramos el cuarto mandamiento que le da sentido a todo y dice la siguiente manera: acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el sábado es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora nosotros aquí vemos ahora esa verdad bastante extraordinaria para la humanidad cuando Dios dijo acuérdate, porque sabía que tú y yo tenemos la tendencia a olvidarnos rápidamente, y entonces cuando vas a Éxodo 28 Dios te recuerda y dice: hijo, necesitas hacer una pausa, tranquilo, detente. La vida fue creada para estar en constante adoración con Dios, pero no cualquier día, no es el día que tú quieras, no es el día que tú elijas o donde tú te sientas cómodo, no, es el día que Dios ya estableció desde la creación, y lo que nos resta es creerle a Dios. Y entonces debo recordar que 6 días debo trabajar menos uno. Entonces, lo que quiero decirte es que Dios en la creación, en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3,
Dios no dijo que solamente iba a ser para el pueblo judío, no dijo que solamente iba a ser para el pueblo de Israel, no, Dios creó de forma general el día sábado, el día séptimo, el día Shabbat para la humanidad, porque solamente existían dos seres humanos y la orden fue multiplícanse, reproduzcanse. Y el sábado lo dio para toda la humanidad, no solamente para una generación. Fue para que tú y yo hoy en día también pudiéramos encontrarnos con Dios. Y cuando vas al libro de Lucas 4:16 dice de la siguiente manera: y Jesús muy de mañana dice que iba a donde el sábado a la sinagoga. Es interesante que Jesús hasta era puntual. Muchas veces nos cuesta ser puntuales, somos impuntuales. Nos dicen a las 9, llegamos a veces hasta las 10. Nos dicen a las 8, llegamos 9:30. Y es que a veces así somos los seres humanos, pero Jesús nos enseña puntualidad también. Ese día se requiere puntualidad para adorar a Dios y sin embargo Jesús ahora seguía ese mismo día que había creado su Padre también en la creación, y ahora Él viene a enseñarnos para poder que guardar también ese día. Ahora tú y yo tenemos que decidir a quién seguir. No, pero es que eso ya quedó clavado en la cruz del Calvario. Cuando tú vas a Lucas capítulo 23, su versículo 56, dice que era día de la preparación y Jesús muere en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y entonces las mujeres y los discípulos corrieron al aposento alto para guardar el sábado conforme al mandamiento. Y aún así, Jesús resucitó el primer día de la semana, dice el capítulo 24:1, muy de mañana, no sé, pudo haber sido a la 1, 2, 3 de la mañana, ¿no? Pero Jesús resucitó el primer día de la semana, reposó el sábado aún en su muerte, y el Padre envió a sus ángeles el primer día de la semana para poder quitar la piedra, y ahora Él pudiera resucitar de los muertos. Cuando tú vas a las cartas de Pablo, ves a Pablo guardando el sábado. Cuando tú vas a Apocalipsis 1:10, dice: yo en el día del Señor. Otras personas creen que es el día domingo. Yo en el día del Señor. Lo que está diciendo es que está recordando inclusive lo que Jesús ya había hecho, porque Marcos 2:27 dice que el sábado fue hecho para el hombre. Por lo tanto, dice, el Señor es dueño de que del sábado. Por lo tanto, Dios pensó en la humanidad. Es decir, el dueño del sábado no es el ser humano. No fue el ser humano quien estableció el día. Fue Dios en la creación. Y por lo tanto, ahora Juan en la isla de Patmos dice: yo en el día del Señor. Es decir, en el día que Dios creó para adorar, tuve una visión, dice Juan. Eso significa que entonces los discípulos, entre los apóstoles, siguieron guardando el sábado. Y es que si nosotros podemos decir que quedó clavado en la cruz del Calvario, entonces los discípulos, los apóstoles, María, entre otros personajes, los primeros cristianos, no habrían guardado este día. Ahora, ¿por qué muchas veces nosotros en nuestra generación, en pleno siglo XXI, creemos que ese día ya pasó, pero en la Biblia sigue existiendo? Eso significa que tú y yo estamos llevando un evangelio a medias y nos cuesta aceptar la verdad que ya fue establecida. Entonces, no se trata de nosotros que hablemos del sábado, de la ley y que no hay otra temática que hablar. No, hay mucho que hablar de la mayordomía, ¿no? Sobre familia, sobre la vida de la juventud, entre otras temáticas que podemos hoy en día, como las profecías, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la Biblia tiene mucha temática, pero el tema más debatido es la ley y el sábado. En pocas palabras, la adoración. Y cuando tú vas a Isaías 66, 22 y 23, dice que en la tierra nueva, de mes en mes y de sábado en sábado, todos adoraremos a Dios. ¿En qué? En sábado. Iremos a la Nueva Jerusalén y ahí escucharemos el primer sermón por Jesús. ¿Qué nos enseñará? ¿De qué nos hablará? Es interesante entonces que muchas veces nos la pasamos debatiendo, creyendo de que la ley y el sábado se trate de los seres humanos. No, vayamos a la Biblia. Si hablamos de la ley y del sábado, eso significa
porque eso está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y Dios quiere recordarnos una y otra vez para que tú y yo no se nos olvide que todos los días tenemos una cita con Dios, pero en especial un día, el sábado. Hoy tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Por eso Jesús en Juan 15:10 dice, ¿no? En que ustedes, dice, guarden mis mandamientos como yo he guardado los mandamientos ¿de quién? De mi Padre. Ejemplos he dado para que vosotros lo hagáis. Te pregunto, ¿de quién ejemplo estás siguiendo tú? ¿En realidad estás siguiendo el ejemplo de Jesús o estás siguiendo lo que el hombre dice? ¿Estás siguiendo a alguien? Entonces Pedro dice, es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. La pregunta entonces, deberíamos preguntarnos nosotros mismos, ¿a quién estoy obedeciendo? ¿En realidad estoy siguiendo los principios? ¿O estoy siguiendo la corriente de algunos personajes que parece ser que nos dicen una verdad que parece que es verdad, pero que en realidad puede ser engaño, que en algún momento podemos ser parte de ello? Entonces, vayamos a la Biblia, obedezcamos a Dios, y eso nos llevará a vivir sobre todo en el cielo y en la tierra nueva. Tenemos que aprender aquí para poder vivir sobre todo en un mundo diferente. Que Dios pueda ayudarnos a ser mejores personas, a que podamos nosotros ser personas obedientes, humildes, dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios transforme tu vida y que nos ayude a vivir su palabra. Bendiciones.